Estamos en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses y estamos considerando el capítulo 3, los versículos 13 al 16. Palabra de Dios. Y cuando leemos estos versículos en el contexto de la epístola y en el contexto general de las Escrituras, realmente el Espíritu Santo viene a revelarnos el alcance que tiene la vida eterna que hay en nuestras vidas. Ese tema de la vida eterna es lo que vamos a considerar o hablar y dejar que las Escrituras nos revelen más todavía de lo que significa esta obra de Cristo a nuestro favor. Hablar del sentir de Cristo es hablar de la vida que tenemos en Él y es eterna. Hay 3 epístolas que nos van a ayudar para entender versículos como el que tenemos aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 13, como dije, cuando Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Entonces aquí está entrando en esta revelación de lo que significa la vida eterna, porque él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, hablando hacia lo que para el hombre natural es pasado, y que dice, olvidando, perdiendo de la mente todo lo que significa la vida anterior, lo que es pasado. ¿Por qué? Porque el creyente vive en el presente, y a su vez Pablo dice, extendiéndome a lo que está delante. ¿Y qué es eso de extenderme? O sea, justamente este presente, que es un presente que va en movimiento. Por eso el futuro, no hay tal cosa como futuro, sino un presente constante, y lo que está por delante es lo que yo vivo hoy y que se va a repetir tantas veces como Dios lo permite aquí en la tierra. Ahora, como dije, vamos a ir a 3 epístolas que nos revela Dios por medio de ella, de cada una de estas epístolas, el alcance que tiene esta vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, si gustan, pueden ir a la epístola del apóstol San Juan. Vamos a ir descubriendo verdades tras verdades. Y por eso hoy vamos a permitir que la palabra nos ministre. Entonces, repito, la primera epístola del apóstol San Juan, comenzamos a leer así, capítulo 1, versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, hablar de la vida eterna es hablar del Hijo. Y cómo esta vida eterna se nos manifestó ahora. Entonces, dar testimonio de que tenemos vida eterna, porque hay eternidad en nosotros, y esa eternidad es Cristo para que lo vivamos, experimentemos, es muy significativo en esta epístola de Juan. ¿Por qué? Porque esa es la comunión que tenemos entre todos los creyentes, la vida eterna. Ahora, avanzo en la epístola. Capítulo 2, voy al versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Tremendo. Pasajes como estos nos traen tanta luz y comprensión, que esta vida eterna es conforme a la promesa que Él nos hizo, que Dios nos hizo en Cristo Jesús. Y la tenemos ahora. Si tenemos a Jesús como Señor de nuestras vidas, hemos confesado su nombre, hemos declarado que Dios le dio vida y lo resucitó entre los muertos, y ese poder de la resurrección ahora opera en nosotros, significa que lo que tenemos es el cumplimiento de las promesas que Dios nos dio a través del tiempo.
Voy entonces también en 1 Juan capítulo 3, versículo 15. Es muy significativo todo lo que tiene que ver con esta vida que tenemos en Jesús. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por eso es tan importante esta relación y comunión entre los santos, porque tenemos algo en común, la vida eterna. Ahora esta vida eterna debe permanecer, o Dios la da para que esto no deje de ser, que sea algo constante, permanente. Ahora, ¿qué es lo que afecta para que de pronto esta vida eterna no esté presente o no cumpla su propósito conforme al plan y deseo de Dios? Si hay aborrecimiento al hermano, eso es mal, eso es una actitud que tiene que ver con el maligno, eso es malo. Entonces la palabra dice que llega a ser homicidio, o sea, puede matar no al que está siendo afectado, sino la vida que uno tiene. ¿Okay? O sea, el creyente que de pronto no puede amar a su hermano, no lo tiene en estima, no lo considera importante, no busca la comunión, no está dispuesto a brindarse a favor de los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se apaga. Algo sucede con esta vida eterna. Entonces es muy importante tomar nota de lo que vamos viendo juntos en esta epístola. Por eso también voy al capítulo 5 de esta epístola, versículo 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, esta vida eterna marca la gran diferencia con aquellos que no le creen a Dios. El que no le cree a Dios no tiene vida eterna. El que no le cree a Dios es que está teniendo un problema de fe muy grande, muy peligrosa esa actitud de corazón. Entonces, pero qué lindo, porque dice que tenemos el testimonio, porque le hemos creído a Dios, que Él nos ha dado a Jesucristo la promesa de esta vida eterna. Por eso el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Y el testimonio está en uno aquí, en nuestros corazones. El Espíritu Santo se encarga de asegurarnos y declararnos de que esta vida es eterna, que no está sujeta a tiempo, espacio ni materia. Es eterna. ¿Por qué? Porque viene de Dios, provino de Dios esta bendición y esta salvación tan grande. Qué interesante. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 13 de este capítulo 5? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces el apóstol insiste sobre esta verdad. Dice, para eso yo les he escrito, para que sepan que tienen vida eterna. Si han creído en el Hijo, si le creen a Dios con respecto a quien Él ha enviado, dice, ahí está la vida eterna. Entonces esto es permanente. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es muy interesante cómo termina la epístola el apóstol, porque hay que ir al versículo 20, el penúltimo versículo, donde el apóstol dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sabemos, hay un testimonio claro. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Entonces,
como el Señor ha sido enviado por el Padre y el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿De qué? De que Jesús es el verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cómo termina el apóstol esta epístola? Es sobresaliente. ¿Por qué? Porque viene enfatizando la vida que tenemos en Jesús. Porque ahora tenemos al verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo en nosotros. Y esto es una realidad tan grande. Ahora, hablar de la vida eterna es hablar de lo que es verdadero, lo que es Dios en nosotros, lo que es el Señor y su nombre poderoso en nuestras vidas, lo que es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, el apóstol Juan tenía una revelación tan grande de esta vida eterna, que justamente cuando él escribe a las iglesias, está diciendo que en esta verdad que se nos ha revelado en Jesucristo, que tenemos que mantener esta comunión unos con otros. No puede no haber comunión, no puede haber alejamiento, aislamiento, no hay espacio para algo semejante. La vida eterna que tenemos en común nos lleva a amarnos unos a otros, a brindarnos a favor del hermano, a tenerle en alta estima y a hacerle bien a la iglesia de Jesucristo. Qué importante entonces es reconocer lo que la palabra de Dios nos viene a mostrar y revelar acerca de esta vida y vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, yo dije que hay 3 epístolas que vamos a ver. La primera es esta de 1 Juan, y uno queda tan atrapado por lo que corre a través de este libro, de esta epístola. Pero vamos a ir ahora a la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos es sorprendente. Si bien esta epístola nos muestra a Jesús como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, un orden distinto a lo que fue establecido con Aarón. Entonces ahí marca esta epístola la gran diferencia entre el sacerdocio arónico con el sacerdocio de Melquisedec, y Jesús fue hecho sumo sacerdote de este orden. Y que ha habido cambios muy notables, y que el escritor de los Hebreos va demostrando, revelando a través de toda su epístola. Pero ahí, en esta epístola, también tenemos lo que significa la vida eterna en nosotros, lo que significa la vida eterna en los creyentes. Ahora, entonces voy a tratar de ir viendo pasajes que nos hablan de esta verdad. ¿Por qué? Porque justamente en el comienzo de la carta, ahí en el capítulo 2, hay una advertencia a la iglesia. Y hace referencia el escritor al pueblo judío, al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y esa triste historia de cómo esa generación terminó muriendo en el desierto. Entonces la advertencia que tenemos aquí dice en el capítulo 2, versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron,
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces el escritor está diciendo, cuidado, hay algo que está presente en los creyentes y es la salvación tan grande en Cristo Jesús. Esta salvación no es cosa liviana o que no se la tenga que tener en cuenta cada día y a cada minuto y segundo de nuestra vida. Entonces, en este contexto de lo que es la epístola a los hebreos, dice el escritor, hay que atender diligentemente y cuidar esta salvación tan grande. Ahora bien, en el contexto de toda esta carta o epístola, encontramos lo que tiene que ver con esta vida eterna. Vengan conmigo ahí a Hebreos capítulo 5, versículo 8. El alcance que tiene esta salvación, esta vida eterna. Dice ahí en el capítulo 5, en el versículo 8, y aunque era hijo, hablando de nuestro Señor Jesús, por lo que padeció aprendió la obediencia de Dios, y habiendo sido perfeccionado en esa obediencia de Dios en él, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, hablar de vida eterna es hablar de salvación eterna. Entonces, la salvación que hemos recibido fue gracias a Jesús, que Él se sujetó en todo al Padre. Y esa obediencia del Padre en Él operando es que Él fue perfeccionado como autor de eterna salvación. Y esa es la vida eterna que tenemos. Entonces, no es poca cosa dar testimonio de que tenemos vida eterna y de que somos salvos. ¿Por qué? Porque fue gracias a Jesús. Y por eso dice el versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, tenemos una relación con el Señor Jesús muy estrecha. Y Él intercede por nosotros ahora como sacerdote de Dios. ¿Por qué? Porque grande es esta salvación en Cristo Jesús. Ahora, síganme al capítulo 9 de Hebreos, capítulo 9, el versículo 12. Dice así, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, o sea que tenemos salvación por esos sacrificios que se hicieron en el antiguo pacto, dice, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, siguiendo lo que estamos apreciando de la palabra, esta vida eterna tiene que ver con salvación y ahora el escritor dice eterna redención. O sea que somos redimidos por la sangre de Cristo porque Él se presentó con su sangre a nuestro favor. Entonces hay algo que se certifica de parte de Dios en nuestras vidas, que esta redención es eterna. No tiene ni principio ni fin porque es eterna. Abarca todos los tiempos de Dios, más allá de los nuestros como humanos. Entonces, yo tengo que ir también al versículo 14. ¿Cómo dice en el versículo 14? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Porque hace un contraste con la sangre de todos los animales, becerros, ovejas que se habían derramado anteriormente. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Este versículo nos habla mucho de lo que opera en nuestras vidas.
Si hablamos de vida eterna, estamos hablando de salvación eterna. Si hablamos de salvación eterna, estamos hablando de que somos redimidos que abarca toda la eternidad de Dios. Esta redención abarca la eternidad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que opera en esta salvación? Por la cual el escritor dice que hay que cuidarla. Es que el Espíritu eterno de Dios nos limpia de toda conciencia culpable, nos limpia de todo aquello que ha sido algo que hemos atraído desde que hemos nacido y aún desde antes de nacer. Entonces, si hay algo que se opera en nuestras vidas, en esta vida eterna, es que el Espíritu Santo nos libra de todo aquello que en su momento fue para condenación, para mal, donde estaba operando el pecado y las iniquidades. Entonces, qué bueno es dar testimonio, y el Espíritu Santo nos da testimonio de esta vida eterna. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque justamente hablar de vida eterna es que no hay nada de lo que se trae como hombre natural, como viejo hombre, no está nada presente delante de Dios. Somos libres para servir al Dios vivo. No hay manera de servir al Dios vivo sino es a través de la vida eterna que hemos recibido de parte de Él. Esto es maravilloso, y esto es lo que el Espíritu Santo quiere que descubramos. Esta es la obra de santificación, que vamos descubriendo más y más cómo opera Dios en nuestras vidas, el Espíritu eterno, gracias a que tenemos vida eterna. Entonces tengo que ir ¿cómo cierra el escritor a los hebreos esta epístola? Miren, en el capítulo 13, versículo 20, hay un canto de gratitud, hay un grito de júbilo, cuando dice el escritor, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces, Dios todo lo que hace, lo hace según su eternidad. Ahora nosotros vivimos aquí. Somos hombres, sí, sujetos a espacio, tiempo y materia, pero el milagro de la salvación es que esta vida eterna que está en nosotros ahora nos hace totalmente distintos. Tenemos una relación estrecha con Dios, Él es nuestro Padre eterno, y a Él le servimos gracias a esta vida eterna que ha sido implantada en nosotros. Ese es el milagro de la muerte y resurrección de Jesús. Como seres finitos, ahora tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque hay un pacto eterno. Y ese pacto eterno se evidencia, se manifiesta en nosotros conforme a lo que Dios pone en nuestras manos a fin de servirlo a Él. Ahora déjeme ver el versículo 21, esto es sobresaliente. Porque gracias a este pacto eterno, porque tenemos una redención eterna, una salvación eterna, porque tenemos vida eterna, ¿qué pasa con el versículo 21? Dice, nos hizo aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Así servimos a Dios. Haciendo Él, porque tenemos vida eterna, y el eterno Dios, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces Dios el Padre opera en nosotros, porque hay un pacto eterno. Y gracias a esta vida eterna es que somos aptos para toda buena obra. ¿Por qué? Porque estas obras son las que el Padre le encomendó al Hijo y el Hijo nos las compartió a nosotros. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad, la voluntad del Padre. Entonces nos hizo aptos. Tenemos todo a nuestro alcance para hacer lo que es agradable delante
de Dios por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué tremenda revelación! Por eso no hay que descuidar esta salvación tan grande, porque es la experiencia más gloriosa que podemos tener aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas en nosotros y a través de nosotros. Y la buena obra de Dios es realizada gracias a que hay vida eterna. Ahora, dije muy bien que íbamos a ver 3 epístolas. Hemos visto la epístola del apóstol Juan, hemos visto la epístola a los hebreos y ahora yo quisiera que vayamos juntos a la epístola de San Pablo a los romanos. Entonces, si hay algo que tenemos que enfatizar de esta epístola, que el tema central es la justicia de Dios. Como dice ahí en el versículo 17 del capítulo 1, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que está escrito? Que ahora los que han creído en esta salvación tan grande que es Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha sido enviado del Padre, y Él nos salvó por medio de su sangre, Él derramó su sangre a nuestro favor, Él sufrió la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo justicia en Él. Entonces es justo ahora que todos aquellos que hemos creído en Él y que tenemos vida eterna, sepamos que no hay otra manera de vivir esta vida eterna si no es por fe, no por vista, sino por fe. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es lo que se manifiesta en esta fe? La justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, yo tengo que ir al capítulo 2 de Romanos para ver un versículo, el versículo 7. Dice, vida eterna a los que perseverando en hacer bien, o en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Porque anteriormente está diciendo que va a haber una retribución conforme al hacer de Dios o no. Entonces, afirmando esta vida eterna que está aquí en el versículo 25, el versículo 7 del capítulo 2, dice que esta fe opera de tal manera que uno persevera en el bien hacer de Dios, que hemos destacado del libro de los Hebreos. ¿Y qué es lo que hallamos en esta vida rendida? En esta vida eterna que se manifiesta en nuestras vidas y podemos servir a este Dios tan grande. ¿Qué se manifiesta? ¿Qué es lo que hallamos? Gloria de Dios. No hay gloria de Dios si no hay vida eterna. No hay gloria de Dios si no estamos seguros de que hay un pacto eterno a nuestro favor por medio de nuestro Señor Jesucristo y que somos redimidos en esa redención eterna por medio de la sangre de nuestro Señor Jesús. Pero si vivimos esta vida eterna significa entonces que vamos a hallar gloria. ¿Y qué más? E inmortalidad, porque es vida eterna, entonces hay inmortalidad. Nuestra alma no perece, nuestra alma nunca muere, pero todo lo contrario, vamos a tener vida plena con Jesús. Vida eterna es lo que Dios nos ha dado. ¡Qué tremenda revelación! Entonces, yo tengo que seguir con Romanos. Y si voy al capítulo 5 de Romanos, estamos dejando que la palabra nos hable, ¿eh? Capítulo 5 de Romanos, versículo 21, ¿qué dice? Para que así como el pecado reinó para muerte, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. La gracia reine por la justicia. Por eso Romanos es justicia de Dios. Entonces la gracia reina por la justicia para vida eterna.
mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces, esto me trae tanta luz para entender que esta vida eterna que Dios nos ha dado fue obra de justicia, es conforme a la justicia de Dios. Es todo lo que Dios hizo en la persona del Hijo. Primero juzgando, condenando, y Jesús muriendo, su cuerpo muriendo por causa del pecado, y Dios hizo justicia, pero lo resucitó victorioso. Entonces la justicia de Dios abarca el resultado final, que es vida eterna en nosotros ahora. Por eso, mirar lo que tenemos aquí en el capítulo 5, versículo 21, es sobresaliente. ¿Por qué? Porque anteriormente, ¿qué es lo que reinó? El pecado. Y así era nuestro destino de muerte, y muerte eterna. Pero ahora la gracia, porque Dios hizo justicia, es que tenemos vida eterna. ¿Mediante quién? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy al capítulo 6 de Romanos y voy al versículo 22, donde dice: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, si tenemos vida eterna, es que estamos en el proceso de santificación. Y eso no se puede evitar a menos que haya falta de fe. No se puede evitar la falta de santificación por el Espíritu Santo si hay sentimientos contrarios, si hay sentimientos que se oponen a la gracia de Dios, afectando a hermanos, no estimando como superiores a uno mismo, no buscando el bien de la iglesia. Pero es justo que el justo viva por la fe. ¿Y esa fe qué significa? Entonces, que hemos sido libertados del pecado. Porque en el pecado lo que hay es enemistad, odio, rencillas, celos, contiendas y cuantas cosas más que llevan a que se viva conforme a la iniquidad, cumpliendo las leyes generacionales de pecado, pecados que vienen de generación en generación, y mucha gente hace las cosas como no tienen que hacerlas, porque viven como si Jesús no hubiera venido a este mundo. Pero ahora el apóstol viene a declarar una verdad sobresaliente: habéis sido libertados del pecado, y en ese contexto habla de la iniquidad. Dice: y hechos siervos de Dios, siervos de Dios. ¿Y qué tenemos como fruto, como resultado, como fruto de la obra del Espíritu Santo? La santificación. Cada vez más se manifiesta en nosotros la gracia de Dios. Cada vez más se manifiesta en nosotros la vida del Hijo. Cada vez más se manifiesta en nosotros la gloria de Dios. Entonces, en este presente, Dios quiere que aumente, que crezca en nosotros esta obra de santificación, porque tenemos vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fin de todo este proceso de la obra de Dios en Cristo, es que se manifieste más y más esta vida eterna que tenemos, que se manifieste. No se puede ocultar. No se puede retener, no se puede limitar. Esta vida eterna es amplia. Entonces no cambiamos. 100% lo somos en Jesús. Nuestro presente es que tenemos vida eterna. Y eso es lo que se tiene que ver en las distintas realidades que vamos a ir viviendo a medida que avanzamos en el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a vivir un presente. Hoy vivimos un presente, ese segundo que viene es el presente, y esa hora, ese día, ese mes, es el presente que vamos a vivir. Y ahí es donde se tiene que manifestar lo que somos en Cristo. Por eso, el versículo 23 dice de este capítulo 6 de Romanos: porque la paga del pecado, que es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¡Qué contraste tan grande!
en el pecado, siendo esclavos del pecado, donde la iniquidad se enseñorea, que hay muerte, muerte. Pero en Cristo, ¿qué tenemos? La dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy al capítulo 16. Qué tremendo mensaje el de Pablo. ¿Cómo termina Pablo su epístola a los romanos? Bueno, Romanos capítulo 16, y voy al versículo 26, desde el versículo 25 mejor. Mire lo que significa tener vida eterna. Lo que significa tener vida eterna. Y al que puede confirmaros. Miren qué certeza, qué palabra firme que viene de parte de Dios. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, dice Pablo, que es este mensaje de la justicia de Dios en Cristo. Y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea que el evangelio es la revelación por medio de la predicación de este misterio que estuvo oculto. Pero el versículo 26 dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. Según el mandamiento del Dios eterno. Entonces hay un mandamiento que es eterno y que solamente puede llevarse adelante, cumplirse ese mandamiento en obediencia a este Dios tan grande, es por medio de la vida eterna que tenemos. Porque fíjense lo que sigue diciendo. Mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes, para que se obedezcan, para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo Señor nuestro. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo? Obedecer la fe es vivir conforme a esta vida eterna. Y esta vida eterna es la manifestación de algo que estuvo escondido en Dios, pero que Dios lo dio a conocer, lo reveló a través de sus profetas, la palabra profética más segura. ¿Para qué? Para que a través de la predicación de esta palabra, la gente obedezca a la fe. Y si obedece a la fe, entonces van a tener el testimonio de tener vida eterna. Y si tienen vida eterna, Dios, conforme a su pacto eterno, va a manifestar su gloria, va a manifestar su poder y las cosas van a ser hechas conforme a su verdad eterna. Entonces, como iglesia de Jesús, tenemos que saber esto. Y tenemos que identificarnos con el apóstol cuando escribe, una cosa hago. Ciertamente, olvidando, perdiendo ese pasado. No somos esclavos del pasado. Nosotros vivimos gracias a que tenemos vida eterna, esta eternidad de Dios ahora en Cristo. Entonces Pablo dice, esto lo tengo por basura, lo he perdido todo, lo he perdido, ya no está presente, no existe en mí. Y por eso ahora lo que tengo se va a ir manifestando paso a paso en mi vida, porque me extiendo hacia el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo dice, para hacer aquello para lo cual fui también nacido, que es el propósito eterno de Dios. Entonces, si vos tenés eternidad, si tenés vida eterna, viví la eternidad ahora, no dejes que pase más tiempo. Vivilo a pleno, tomá de la plenitud del Hijo. Y la gracia de Dios, conforme a la justicia de Dios, se va a manifestar en ti. Y entonces, hoy es el día de salvación. Y si es hoy el día de salvación, el hoy que viene ya viene un hoy, otro, vas a vivir en victoria. Vas a vivir haciendo la voluntad del Padre. Y entendiendo que esta eternidad que tienes te hizo apto para toda buena obra. Así de sencillo.
Por eso hemos tomado tiempo ahora para ir leyendo pasaje tras pasaje y dejar que la Escritura nos inunde, que la presencia de Dios nos embargue, que la gloria de Dios se manifieste. Es para ti, es para todos nosotros como iglesia. Que así sea. Medita en estas palabras. Si has tomado nota de cada versículo, vuelve a leerlos, porque el Espíritu Santo todavía no ha terminado su obra en ti y en todos nosotros. Que así sea. Que Dios te bendiga muy ricamente.